después. ¿Tú crees que Lutero fue quien influenció a Zwingli a dar estos pasos? Bueno, tiene que haber sido definitivamente una inspiración, porque acuérdate que lo que había en la atmósfera ahora era cuestionamiento y cambio, producto de todo lo que la Iglesia de Roma había vivido, toda la corrupción en la que había caído y todo eso, y entonces apenas un año, si lo calculas, es menos de un año y medio más tarde, ya Zwingli está en Zurich tratando de decir, no, vamos a pegar a la palabra de Dios y yo voy a comenzar a predicar a partir del Evangelio de Mateo y no conforme a la liturgia tradicional. También mencionaste anteriormente a Juan Calvino, uno de los grandes reformadores. ¿Dónde entra en la película, digamos, Juan Calvino? Bueno, Juan Calvino fue, o es todavía, uno de los grandes teólogos que la historia haya producido, con una influencia enorme. Comenzó en Ginebra y comenzó a destacarse como un gran líder del movimiento de la Reforma, y para el año 1536 Juan Calvino ya había alcanzado una posición bastante prominente en lo que era la Reforma. Llegó a producir en ese momento uno de sus libros más famosos, conocido como Los Institutos de la Religión Cristiana. Y oye, la influencia de Juan Calvino es histórica realmente, todavía hoy continúa ejerciendo mucha influencia en la vida y en la mente de mucha gente, de muchos cristianos y teólogos aún. El tercero de los movimientos, Miguel, que mencionabas, era el de la Iglesia Anglicana. Y entiendo que el origen de esta iglesia se inicia con una controversia más bien política, no religiosa. ¿Qué pasa? Que de repente estamos volviendo a la mezcla y amalgama de poder político y religioso. Lamentablemente, Patricia, que si todo lo que el hombre le pone la mano lo daña, si pierde su foco, ¿verdad? Si pierde a Dios como su foco. ¿Y qué pasa en Inglaterra? Es que el rey Enrique VIII se casa con Catherine. Catherine era su cuñada, pero había muerto su esposo, y a la muerte de su esposo, el rey Enrique VIII decide casarse con Catherine. Catherine no podía tener hijos, y como no podía tener hijos, este rey al mismo tiempo se enamora de Ana Bolena, y quiere casarse con Ana Bolena, para lo cual él requeriría un divorcio. Él solicita el divorcio por parte del Papa. El Papa se lo niega con razón, porque esa no era razón para divorciarse, pero el Papa se lo negó y él no quedó conforme con eso. ¿Qué él hace entonces? Como es una iglesia anglicana que se ha separado de la iglesia de Roma y tiene ya independencia, él nombra como rey al fin a un arzobispo, y él nombra entonces a Tomás Cranmer como el arzobispo de Canterbury. Y entonces este nuevo arzobispo lo divorcia de Catherine, y él puede casarse ahora con Ana Bolena, y entonces ahí comienza aún más el distanciamiento con la iglesia de Roma y termina siendo lo que es la iglesia anglicana. O sea que ya hemos mencionado dentro de la iglesia protestante la anglicana, calvinista y el grupo de los luteranos. De los luteranos. Bien, Miguel, ¿cómo responde entonces la iglesia de Roma ante el movimiento de la Reforma? Bueno, para 1540 la iglesia ya había comenzado a cuestionarse un poco, ¿verdad?, qué era lo que estaba ocurriendo, a dónde estaban, y habían comenzado a introducirse algunos cambios. Y dentro de esos cambios, o como parte de esos cambios, surgen algunas órdenes nuevas, y una de ellas, quizá de la más famosa, porque perdura hasta el día de hoy, son los jesuitas. Los jesuitas se inician en el año 1540 por Ignacio Loyola, y esa orden en un principio reunió a un grupo de hombres con buenas intenciones de ser misioneros, y un poquito más adelante, unos años más adelante, creo que para 1547, ya los jesuitas habían llegado a alcanzar la mayor parte de Europa, habían llegado hasta Japón, Brasil, Etiopía, África Central, como misioneros, y eso eran parte de los nuevos movimientos, y se inicia también el movimiento de la Contrarreforma. Sí, Miguel, y con todo esto yo estoy queriendo establecer bien claro cómo va dividiéndose, subdividiéndose y dónde pertenece cada grupo. ¿Tenemos dos grandes grupos? Sí, tú tienes por un lado la iglesia de Roma y tienes por otro lado la iglesia de los reformadores, ¿verdad? Aquí ya dentro de eso comienzan algunas denominaciones o grupos diferentes a formarse, pero en sentido general eran conocidos como dos grupos, los protestantes y la iglesia de Roma. Y comenzabas a hablarme entonces de una contrarreforma. ¿Cómo se inicia? ¿Qué propone la iglesia entonces? Bueno, cuando Lutero lanza su reforma en el 31 de octubre de 1517, el papa de turno en esa ocasión era el Papa León X, y ese papa era conocido como el papa amante de los placeres, y no tenía mucho interés en producir reformas y revisiones. Pero el papa que le siguió, Pablo III, sí tenía un interés en que se produjeran ciertas reformas y cambios, y él nombra una comisión para que le dé un reporte. Esa comisión le da un reporte al Papa muy franco, muy claro, quizás chocante para muchos, pero le reportó
Por un lado, que ciertamente la mayor parte del clero era mundano, que muchas de las posiciones que el clero había alcanzado, la había alcanzado por compra, por dinero. Le reportó, por otro lado, que en los monasterios, lamentablemente, muchos de ellos habían comenzado a producir altos niveles de inmoralidad. Y le reportó también acerca de la venta de las indulgencias. Entonces, ese papa que recibe ese informe, y tenía eso que producir algunos cambios, por lo menos esa era la idea con el movimiento de la contrarreforma. ¿Cómo responde entonces este papa a este reporte? Bueno, eso es lo que da inicio entonces a lo que fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se comienza a reunir en el año 1545 más o menos, y se reúne hasta el año 1563, se reúne de forma intermitente. Y es un concilio que revisa los hallazgos y que estaba supuesto a hacer entonces recomendaciones específicas. Bien, ¿y cuál fue las resoluciones que resultan de este concilio? Bueno, por un lado, el concilio resolvió afirmar las tradiciones católicas, por un lado. El concilio decidió afirmar que la misa se continuara dando en latín. El concilio también prohibió la venta de las indulgencias. El concilio, por otro lado, también decidió que la Biblia no debía traducirse al lenguaje de la gente. Otra de las cosas que el concilio decidió fue que solamente la iglesia podía interpretar esa Biblia. Y entonces esa serie de recomendaciones fueron presentadas al Papa y fueron hechas de forma oficial. ¿Qué lleva Miguel a la iglesia? O sea, ¿cómo justifica el uso exclusivo de un lenguaje diferente al lenguaje del pueblo para lo que son los oficios, la Biblia y todo eso? Bueno, recuerda que muchas de estas cosas que se dieron en la historia y que lamentablemente hoy muchas veces se dan todavía, no tienen un fundamento bíblico. Entonces, si yo tengo la Biblia y entiendo que esa es la revelación de Dios, encuentro que estas cosas que se me pide hacer no tienen un fundamento bíblico, yo voy a comenzar a cuestionar eso. Eso es lo que ocurre con Lutero, eso es lo que ocurre con Juan Calvino, eso es lo que ocurre con todos ellos. La mejor forma de evitar esa controversia y esos choques realmente es dejando esa revelación en un lenguaje que no es el tuyo. Miguel, pero esta prohibición hoy en día no existe. ¿Hasta cuándo duró y qué llevó a la iglesia a remover esta prohibición? Bueno, lo que llevó a la iglesia a remover eso fue precisamente la queja del pueblo que no entendía. Pero eso duró hasta final del año 1950, la misa todavía se decía en latín. Wow. Y por un tiempo incluso llegó la misa a decirse con el sacerdote, con un tiempo muy largo, de espalda a la congregación. De manera que esas cosas duraron cientos de años. Ya, Miguel, sigamos en el transcurso de la historia. ¿Logró la contrarreforma verdaderamente hacer un freno para el movimiento de la reforma? No, definitivamente que no. La reforma se expandió de una forma muy, muy rápida y fue de una nación a otra. Y como mencionamos ahorita, ¿verdad? Zwinglio había llegado a Zurich, en Suiza. Juan Calvino tomó un rol muy prominente en el movimiento. Juan Calvino fue un autor muy prolífero, llegó a escribir casi un comentario por cada libro de la Biblia. El impacto de Juan Calvino en lo que era la Ginebra de entonces es histórico. John Knox, refiriéndose al impacto que Juan Calvino había podido producir en Ginebra, decía que Ginebra era la escuela de Cristo más perfecta desde el tiempo de los apóstoles. ¿Y a qué se refería cuando decía eso de la escuela más perfecta? Bueno, es que Ginebra había sido tan transformada, tan cambiada por el efecto de la predicación de la palabra bajo la dirección de Juan Calvino, que vivir en Ginebra era una escuela, era una enseñanza. La gente vivía de una forma que observando a la gente tú podías aprender lo que eran los principios bíblicos, porque toda la sociedad fue permeada con la enseñanza del Evangelio. Y de ahí entonces que John Knox hiciera ese comentario. ¿Quién era John Knox? John Knox fue otro de los grandes reformadores, un hombre que se sintió dirigido a ir a Escocia con el movimiento de la Reforma. Una de sus oraciones famosas era que le pedía a Dios, dice, dame a Escocia o me muero. Como quien dice, si no tengo a Escocia, mejor me muero. Y ¿Era escocés él? Sí, tenía una gran pasión por lo que era la Escocia y finalmente él pudo penetrar allí. El movimiento de la Reforma fue muy perseguido y recibió mucha oposición en lo que fue la Escocia de ese entonces. Todavía en el año 1559 se le había prohibido incluso a John Knox que pudiera predicar. Así fue la oposición que recibió.